Este libro de Segunda de Reyes tiene 25 capítulos, pero no sé si se dieron cuenta que hasta el capítulo 17 ahí se hablaba de Israel, de Samaria, del norte. Pero después del 18 en adelante únicamente quedó Judá. Fue exterminado prácticamente Israel, pero bueno, quedó algo, quedó un pequeño remanente, así como hablan los salmos. Si no hubiera dejado un pequeño remanente, quedó un pequeño remanente. Y ese pequeño remanente fue apresado. ¿Y qué pasó con Sedequías? Él vio cómo degollaban a sus hijos, él vio cómo degollar, así cortarles el cuello. Cuando van a matar las reses, el ganado, cuando van a matar el ganado en el matadero, lo degollan. Entonces es la forma más fácil de matar, porque al degollar se corta la arteria principal que va pues entre el corazón y el cerebro. Se corta y bota toda la sangre. Entonces la persona muere desangrada. Eso es degollar. Entonces a los hijos de Sedequías los degollaron. Él vio, lo dejaron ver, lo apresaron y apresaron a todo Judá. Pero él vio cómo degollaban uno por uno de sus hijos. Él vio cómo sus hijos morían. Una vez que vio a sus hijos morir, a todos sus hijos, imagínense el dolor de un padre ver a sus hijos morir al frente de él, ver cómo los mataban. Y después de que vio morir a sus hijos, para que eso fuera lo último que él viera, para que no lo olvidara, le sacaron los ojos. Entonces lo último que vio Sedequías fue cómo mataban a sus hijos. Así se quedó como solamente eso fue lo último que él vio, lo último que su cerebro alcanzó a registrar. Y para que no lo olvidara, le sacaron los ojos. Y le pusieron cadenas y así lo llevaron preso. Fue terrible, ¿no? Está mostrando, bueno, lo que se está mostrando acá es la paga del pecado. ¿Sabemos cuál es el pecado? No creer en Dios. Muchas personas piensan obedecer. Y sí, ciertamente sí, obedecer. Tiene que ver con obedecer. Pero obedecer, ¿qué es? Creer a la palabra de Dios. ¿Qué es desobedecer? No creer a la palabra de Dios. Las personas cuando no consideran esto piensan, ay, tan terrible así, el Dios del Antiguo Testamento no parece que fuera el del Nuevo, así piensan. Pero no, Dios cumple su palabra. Dios había hablado sobre Judá. ¿Qué iba a pasar con Judá? Ya sabemos qué promesa se dio sobre Judá. Cuando en Génesis, miramos Génesis 29 y 30, ahí aparece, por primera vez, aparece Judá, que es una de las 12 tribus, más exactamente la cuarta. Simeón, Rubén, Leví, Judá, Judá, la cuarta. Y preciso tenía que ser el cuarto, como los 4 evangelios, Judá. Ya cuando miramos el último capítulo de Génesis, el capítulo 50, vamos a ver la promesa que se le da a la tribu de Judá. ¿Qué iba a salir de la tribu de Judá? De ahí iba a salir la simiente. La simiente que se habla en Génesis 3, todo lo que está hablando la Biblia, ya empezamos a ir así hasta Génesis 3. Todo lo que habla desde Génesis 3 habla de la simiente. Esa simiente de la mujer, ya sabemos quién es. Cuando miramos en el Nuevo Testamento habla, esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Es nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, acá podemos ver al final, solo al final se vio un pequeño remanente. Quedó algo, quedó un pequeño remanente de la tribu de Judá. Ese pequeño remanente fue a través de Joaquín, Jeconías. El nombre. Hemos visto, a través de este capítulo también hemos visto lo del cambio de nombre. ¿Qué simboliza el cambio de nombre? ¿Qué simboliza Abraham a Abraham? Ahora, aquí Joaquín, él fue liberado, 37 años estuvo preso. Es más, él estuvo preso y ahí fue cuando entró Sedequías. Solamente estuvo Sedequías 11 años. No sé si se dieron cuenta. Bueno, aquí estas fechas, esto lo leímos, ¿no? Estuvo 11 años. Pero a los 11 años, ¿qué pasó con Sedequías? Ya sabemos. Pero Joaquín, que estuvo antes de Sedequías, estuvo preso. Después de 37 años, fue liberado. ¿Cómo finaliza el libro de los Reyes? Como los últimos versículos hablan de ese pequeño remanente. La palabra de Dios se tenía que cumplir. Joaquín o Jeconías, él fue el que engendró a Salatiel. Si han visto la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, la hemos visto varias veces en varios en vivo. La genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde vino? El linaje.
Entonces Jeconías, Joaquín, era el padre de Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Y más adelante vamos a ver Nehemías. Zorobabel reedificó el templo. No sé si sabían. Vamos a mirar Mateo capítulo 1, versículo 12. Eso fue después de la deportación de Babilonia. Lo que pasó con Joaquín. ¿Qué pasó hasta el último tiempo con Joaquín? Él comió a la mesa del rey. Y no sé si se acuerdan de alguien. Hago esta pregunta. ¿Se acuerdan de alguien al leer estos versículos de que siempre comió a la mesa del rey? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de otra historia similar que tiene una frase muy parecida, que comió a la mesa del rey? ¿Se acuerdan? Hago esta pregunta. ¿En qué otra parte de la Biblia leímos que comió a la mesa del rey? ¿En David? ¿Con quién? ¿David con quién? Sí, David, tiene que ver con David. El hijo de Jonatán, Mefiboset. Uy, se pusieron de acuerdo. Alguien escribió David, escribió el hijo de Jonatán y luego escribió Mefiboset. Sí, Mefiboset, efectivamente. Ahora vamos a ver entonces Mateo. Vamos a mirar Mateo capítulo 1, versículo 12. El versículo 12 dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías, este es Joaquín, ¿sí? Cambio de nombre. Joaquín, Jeconías. Ahora, ¿aquí qué dice? Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró. ¿Por qué entonces Joaquín fue liberado? ¿Y por qué fue liberado? ¿Qué significa esa liberación de Joaquín? Ya sabemos qué significa la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de los egipcios. Ya sabemos la Pascua. La Pascua, después de que ellos fueron oprimidos 400 años, eso es muy parecido. O sea, prácticamente lo que vemos acá en los Reyes, vemos un resumen así que ya está como un déjà vu. Algunas personas dicen, me suena parecido. Ya esto mismo se había repetido. Es algo que se está repitiendo. Dios está mostrando su obra, la obra que Él hizo. Las personas cuando no conocen la obra de Dios se enfrascan en su propia obra, solamente miran su propia obra. Pero cuando una persona conoce el corazón de Dios, al leer la Biblia, ¿qué va a ver? Va a ver la obra de Dios. Por todo lado va a ver la obra de Dios. En Éxodo, cuando miramos que el pueblo es liberado, por fin, Dios levantó a Moisés. ¿Para qué? Para que sacara a su pueblo de Egipto. Así también aquí a Joaquín. Ellos salieron porque Dios los sacó. Ahora, Moisés fue el que sacó al pueblo, fue Dios. Parece que fue Moisés, no fue Dios. Entonces Dios nos sacó de esclavitud. Cuando miramos la palabra esclavitud nos acordamos de Juan capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libre de qué? Nos hará libre del pecado, versículo 34. El Hijo sí permanece, el esclavo no. El esclavo no permanece, el Hijo sí permanece. Entonces, Dios nos sacó de esclavitud. Cuando saca a Israel de Egipto, eso es nosotros. Adán, ¿a quién representa? A nosotros. ¿Sí? Adán, él representa a toda la humanidad. Todos nosotros, parece que fuera Adán. Ay, por Adán entró el pecado al mundo. Nosotros. Está hablando de cada uno de nosotros. Desde que nacimos haciendo lo que hizo Adán. Viviendo por la ciencia del bien y del mal. Desde antes de nacer, desde el momento de ser engendrados, eso de vivir por la ciencia del bien y del mal es vivir separado de Dios. Es vivir destituido de la gloria de Dios. Todo ser humano desde que nace así. Ese es el sello con el que nace. Por eso después, cuando alguien recibe la salvación, ese sello cambia el nombre. Esa persona cambia el nombre. Entonces, el sello que tenía era el sello de la muerte. El sello de Satanás. ¿Cuál es el sello de Satanás? La ciencia del bien y del mal. Si ustedes miran los comentarios de los videos cortos que hemos subido, notarán cómo las personas expresan tener ese sello. No puede ser, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo así que Jesús quitó el pecado? O sea que nosotros podemos hacer lo que queramos. La gente manifiesta qué cosa. Tienen el sello de Satanás. El sello de haber estado destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es ese sello? Bien impregnado en la piel, bien impregnado en los huesos. ¿Sí? ¿Cuál es ese sello? La ciencia del bien y del mal. Y hablan de obedecer, pero cuando hablan de obedecer se refieren a quieren cumplir algo, quieren hacer algo. Ese no era el corazón de Israel. Desen cuenta,
Todo lo que está escrito en la Biblia, ¿de quién habla? De nosotros. Ese es el corazón de nosotros. Una persona antes de recibir la salvación, ¿qué ha querido? Ha querido vivir, es decir, ha querido no estar muerto, sino estar delante de Dios por lo que hace. No sé si se acuerdan en Éxodo 19. En Éxodo 20 es cuando ya aparecen los 10 mandamientos. Pero antes de que pudiéramos ver la lista de los 10 mandamientos, Dios les dice, va a haber un pacto. Entonces, el pueblo reta a Dios. Antes de que Dios les dijera, ellos primero retan a Dios. Dios les dio los 10 mandamientos. ¿Por qué? Cuando digo les dio, como si habláramos de ellos, pero no, nos dio los 10 mandamientos. Porque nosotros, como dijimos, todo lo que Dios nos diga, eso haremos. Cuando las personas escriben en los comentarios, es que Dios lo que quiere es que le obedezcamos. Sí, sí es cierto desde la óptica de Dios. Desde la óptica de los hombres, obedecer, ¿qué es? Lo que tú me digas que yo haga, eso yo voy a hacer. Nosotros podemos hacer lo que Dios nos diga que hagamos. Significa nosotros estamos a la altura de Dios. Si estamos al mismo nivel de Dios, podemos decirle a Dios, todo lo que tú nos digas, eso vamos a hacer. Pero eso hicimos. En el capítulo 19 de Éxodo, toda la humanidad le dijo así a Dios. Todo lo que nos diga Dios, eso vamos a hacer. Ese es el corazón de Satanás. ¿Quién puede pensar que está a la altura de Dios? ¿Quién puede creer que está a la altura de Dios? Hay personas que maldicen a Satanás, ¿no? Así. Pero no sé si se acuerdan, en el libro de Judas, solamente tiene un capítulo, pero dice que el arcángel no profirió maldición. No se atrevió a proferir maldición, porque él se da cuenta claramente, ¿quién soy yo? ¿Yo cómo puedo proferir maldición? La gente, no conociendo las huestes superiores, produce así, profiere maldición. El ser humano se cree superior a Dios, superior a Satanás. No, el ser humano no es superior. La Biblia dice, el más astuto que existe es Satanás. Entonces, ¿cómo tú puedes ganarle a Satanás? ¿Tú le puedes ganar a Satanás? No. Tú fuiste arrastrado por Satanás, tú fuiste dominado por Satanás. En Génesis 3 lo podemos ver. Ahora, no se asusten por eso que les estoy diciendo. Si tú crees que, como algunas personas que dicen haciendo guerra espiritual, le piso la cabeza y lo voy a destruir, ¿tú quién eres? Ni siquiera el arcángel se atrevió a proferir juicio de maldición. Cuando disputaban por el cuerpo de Moisés, lean el libro, la epístola de Judas, se darán cuenta. La gente habla sin conocer, la gente habla como en las películas de acción, donde hay malos, buenos, y entonces ¿quiénes ganan? Los buenos. Pero ¿cómo la gente pretende ganar? Yo voy a ganar. ¿Tú vas a ganar? No, Dios es el que ganó. Desde Génesis capítulo 3, Dios ya había vencido. Ya está escrito cómo venció, pero tenemos que tener toda la Biblia para ver vez tras vez, nuestra soberbia hace que nos saquen los ojos. Sí, nuestra soberbia hace que nosotros no podamos ver, que nosotros seamos ciegos a la verdad, que no podamos ver la obra de Dios. Dios, ¿a quién le había dado la simiente? A Judá. Bueno, no sé si se acuerdan, en el primer libro de Reyes vimos a Acab. Acab, el peor de todos, el más entregado por haberse unido con Jezabel, con la mujer más perversa también que ha habido, por haberse unido con ella. Dios no quiere que el pueblo se una en yugo desigual. Nunca, el corazón de Dios nunca ha sido que te unas en yugo desigual. Pero el ser humano, confiando en sí mismo, hizo eso. Entonces, lo hizo Acab. Ese rey se unió. Dios le dijo no lo haga, pero él lo hizo. En el caso de Salomón, ya Dios había decretado, no lo haga, no se vaya a unir. A pesar de que fue el hombre más sabio que existió, nunca nadie va a haber, ni siquiera después de Salomón, no va a haber nadie que tenga la sabiduría que tuvo Salomón. Pero aún teniendo la sabiduría, él pudo obedecer. ¿Obedecer qué es? Escucha atentamente. Escucha atentamente la voz de Dios. La voz de Dios que dice, ¿qué está escrito en la Biblia sobre nosotros? Después de estar destituidos, separados de Dios, ¿cómo podemos unirnos con Dios? El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Está representando a toda la humanidad. Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Génesis 6, Juan capítulo 6, versículo 40. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda. ¿Qué pasó con Acab? A pesar de que era tan perverso representándonos a nosotros, Acab, él se humilló. Él se humilló cuando oyó la sentencia de Dios. Él se humilló.
se echó silicio sobre su cabeza. Esa es sombra de humillarse, de humillación. Él se humilló. Pero aún así, él siguió unido con la que le causó ese desastre. Esa unión fue lo que hizo el daño tan grave en la vida de Acab. Pero esa vida de Acab, cuando la vemos, no es la vida, Acab tan terrible, sí, perverso. Es nosotros. Cuando estábamos nosotros, antes de estar con nuestro Señor Jesucristo, antes de ser salvos, ¿con quién estábamos unidos? La Biblia lo dice, el que no es conmigo, contra mí es. Si antes de ser salvos, nosotros creíamos, asistíamos a iglesias, levantábamos los brazos, cantábamos la música de Jesús Adrián Romero y esa letra tan hermosa que lo hacía uno llorar y sonaba la guitarra, el bajo, la batería y uno lloraba, uno pensaba que ese era el cristianismo. Estábamos unidos con Satanás. Cuando nos preguntaban, ¿tú eres pecador? ¿Qué salía de nosotros? Claro, claro, todos. ¿Quién va a decir que no? Solamente salía la ciencia del bien y del mal, nuestra lógica, nuestro punto de vista. Pero Dios, teniendo misericordia, dejó un pequeño remanente. Si no fuera por ese pequeño remanente, no habría ninguna posibilidad. En la época de Noé fue exactamente lo mismo. Dios había determinado el pecado. Cuando se ve la destrucción para todo ser que respira, así, uno piensa, no, pues no va a haber nadie, se acabó todo. Dios dejó un pequeño remanente. ¿Cuál es ese pequeño? Ahí fue Noé y su familia, únicamente Noé y su familia. Pero ¿qué representa Noé y su familia? Ese pequeño remanente. Así como acá vemos a Joaquín, a Jeconías, así como aquí vemos a Joaquín, así dejó también, en el caso de Noé, a Noé. Si no hubiera quedado ese pequeño remanente, ¿qué esperanza podría haber de la humanidad? No habría nada de esperanza. En el caso tuyo que estás escuchando este en vivo, Dios también te ha dado la oportunidad de que puedas escuchar su palabra. ¿Quieres obedecer? Obedecer es, escucha atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Y qué dijo Dios? En Zacarías, capítulo 3, versículo 9. Vamos a mirar Zacarías, capítulo 3, versículo 9. Dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí que yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra, ¿cuándo? En un día. Así dice, ¿no? Dios dijo que iba a quitar el pecado de la tierra en un día. ¿Quieres obedecer? ¿Quieres ser obediente delante de Dios? Oye la palabra de Dios. ¿Él qué iba a hacer? Quitar el pecado de la tierra en un día. ¿Lo quitó o no lo quitó? El Nuevo Testamento nos muestra varios versículos que dicen que sí lo quitó. Sí lo quitó, pero ¿cómo lo iba a quitar? Si la Biblia dice, la misma Biblia también dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para que los pecados sean perdonados, ¿qué tiene que haber? Derramamiento de sangre. La paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Entonces, para que el pecado reciba el pago que requiere, el pago que exige el pecado es muerte. El pecado no se paga haciendo una oración. Ay, Señor, Señor, perdóname, perdóname, yo me arrepiento. Y diciendo la palabra me arrepiento. No, arrepentimiento no es decir me arrepiento. Y el pecado no se subsana cuando tú así dices, ay, Señor, es que yo dije una mentirita. Ay, Señor, es que... ¿quieres confesar tus pecados? Tienes que confesarlos todos. ¿Vas a hablar fruto por fruto? ¿Vas a hablar cada una de las frutas? Es que yo dije una mentira, es que yo codicié. Habla del árbol. Cuando dices y confesares con tu boca, Él es fiel y justo, tienes que hablar realmente cuál es la raíz. Para hablar realmente cuál es la raíz de ese árbol, ¿qué es lo que hace que ese árbol sea ese tipo de árbol? Por ejemplo, un árbol de naranja. ¿Qué es lo que hace que sea un árbol de naranja? Esa raíz se alimenta, ¿no? Y todo lo que consume lo convierte en naranja. Sale ese fruto, como una serpiente. Una serpiente come pajaritos, come ratones, come así animalitos, ¿cierto? Pero la serpiente que produce, a pesar de que come lo mismo que come un águila. El águila come lo mismo. El águila y la serpiente comen exactamente lo mismo. Pero el águila produce veneno. El águila no produce veneno. Pero la serpiente, comiendo lo mismo que come el águila, produce veneno. ¿Por qué? Porque su naturaleza es de serpiente. Lo que va a producir es veneno. Así mismo pasa con el ser humano cuando es pecador. Todo lo que va a salir, ¿por qué de nosotros sale codicia? ¿Por qué Dios tuvo que dar la ley? Para que nos diéramos cuenta qué clase de árbol somos. Entonces, ¿quieres confesar tu pecado? Tienes que hablar de esa semilla
que eres tú, de esa semilla de donde salió ese árbol, de la raíz, de esa raíz que tomando los nutrientes bota el fruto que bota. ¿Por qué de ti sale codicia? ¿Eso no demuestra que tú eres malo? Jesús lo dijo, ninguno hay bueno, pero el ser humano sin conocer lo que dice la palabra piensa que es bueno por su querer, por su deseo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Seguimos hablando del libro de Reyes. Esto está en el libro de Reyes. Lo hemos visto. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si tu pensamiento es la verdad, bueno, sigue creyendo en ese Dios en el que has creído en tu pensamiento. Pero si la palabra de Dios es la verdad, crea la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo vas a estar entre dos dioses? Entre tu pensamiento, tú mismo, y la palabra de Dios. Tu pensamiento, mirando la Biblia, no es tuyo. No es tuyo. Realmente hay dos señores. Uno que es el que te hizo comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y el otro, el que te dijo que no comieras. Sí, Dios, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estaréis creyéndote a ti mismo? Es decir, igualándote a la altura de Dios. Mientras sigas confiando en ti mismo, no hay arrepentimiento. ¿Y cuál es entonces el verdadero arrepentimiento? Aparece en Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesús dijo, si alguien, cualquiera, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué significa si alguien quiere venir en pos de mí? Si quiere tener vida eterna, si alguien quiere pasar de muerte a vida, eso es si quiere venir en pos de mí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿De qué es que tiene que arrepentirse? Niéguese a sí mismo. ¡Ah! ¿El arrepentimiento es eso? Sí, el arrepentimiento es eso. Niégate a ti mismo. ¿Dónde está la maldad? ¡Ah! ¿La maldad está dentro mío? Sí, Marcos 7, versículo 20, 21, 22 y 23. Sí, la maldad no es, ay, ese drogadicto, ay, ese vecino mío que es homosexual, ay, esa vecina mía que es lesbiana, ay, ese vecino que toma trago y le pega a su esposa. ¿Por qué tú miras a los demás? ¿Tu religión cómo es comparativa? Mirando maldad en los demás, ¿tú te sientes mejor? Eso es la religión, obras, querer hacer cosas. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Lo único que tienes que hacer es darte cuenta, que es confesar tu pecado, darte cuenta que tú estás destituido de la gloria de Dios. Eso es confesar. Si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. Lo que pasó con Acab, ese rey tan terrible, te representa a ti. ¿El que hizo? Se humilló. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y buscare en mi rostro y oraren, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Así, no sé si han visto 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Ese es el corazón de Dios para toda la humanidad. Pero ¿qué necesitas hacer para poder recibir la salvación? Sí, necesitas confesar tus pecados, pero ya sabes, aquí te explicamos qué es confesar tus pecados. No es hablar de fruta por fruta, codicié, mentí, no es eso. Habla de qué árbol eres. Eso es confesar tu pecado, darte cuenta tú quién eres. Cuando Isaías se dio cuenta quién era, ¿qué pasó? Sonó lo más hermoso. Un ángel tocó tus labios, es limpio tu pecado, ha sido quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso está en Isaías capítulo 6, versículo 7, 8. Mírenlo, se van a sorprender. Para que una persona pase de muerte a vida, para que sea libre de la condenación, esa persona tiene que reconocer. ¿Qué reconoce? Arrepentirse. ¿Cómo se arrepintió Isaías? Mira el versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5. Él se dio cuenta que era él. Él contestó la pregunta que Dios hizo. ¿Dónde estás tú? Ese es el secreto. Si tú logras contestar esa pregunta, es decir, si te logras arrepentir, es decir, si logras confesar tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonar. Ya lo perdonó. Aquí lo leímos al final, el último versículo que leímos. Ya lo hizo. Solo tienes que creer a la obra. Si tú logras creer a la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, logras pasar por esa luz pequeña por la que casi nadie logra pasar, esa puerta angosta, ese camino estrecho que lleva a la vida. Si Dios te da la misericordia, si todavía lo que te estoy diciendo te parece confuso, no te preocupes, para eso se creó este perfil, para explicarte. Aquí vamos a tener la paciencia, toda la paciencia que sea necesaria, porque la Biblia dice que fruto del Espíritu es la paciencia. Y tú, ¿qué tienes que poner de tu parte? Únicamente tus oídos. Si tú puedes oír atentamente la voz de Jehová tu Dios, has roto la cadena de la maldad. ¿Cómo? Oyendo atentamente la voz de Dios. Para eso necesitas negarte a ti mismo, el arrepentimiento verdadero. Bueno, ¿quieres oír nuevamente lo que se ha explicado en este en vivo? Mira,
la repetición, que dentro de una hora, este video, dentro de una hora va a estar subido a YouTube. Ahí vas a poder volver a escuchar y escucha atentamente, porque hoy se ha revelado el secreto de qué es el arrepentimiento, de qué es confesar nuestros pecados, de cómo una persona puede pasar de muerte a vida y de no arrepentirnos de nuestros frutos, sino arrepentirnos de lo que somos. Contesta la pregunta que Dios hizo: ¿dónde estás tú? Ahora vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se han podido unir, que se han podido conectar el día de hoy. Permite que esto que se ha hablado el día de hoy para muchos debe ser confuso o debe ser como algo muy complejo, muy complicado, porque todo es contrario a lo que nos habían enseñado. Toda la Biblia habla de nosotros y la relación de nosotros con Dios. Esas historias tan terribles como la de Acab, tan malo, tan perverso, habla de nuestra perversidad. Esto que pasó con Joaquín, tan hermoso, con Jeconías, tan hermoso que él estuvo en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, habla de la benevolencia, la misericordia de Dios, la esperanza, la salida que nos da a nosotros. Todo ser humano inevitablemente va hacia la destrucción, pero para que alguien pueda salir de ese camino de muerte, Dios preparó un camino. Está escrito a manera como de secreto, para que la persona tenga que buscar el corazón de Dios, así como en Génesis 40, cuando vemos así la descripción de cómo brotaba la vid y cómo veía sus hojas y cómo veía en detalle la obra que Dios hizo. Así, Padre, permite que las personas que se han conectado y que han podido permanecer hasta este momento y que han escuchado, tengan oídos para oír. No escuchar con oídos sordos, como las estatuas, como las imágenes que tienen oídos y no pueden oír. Así ha estado toda la humanidad. Permíteles oídos para oír. Quítale la venda, Padre. Permite que puedan ver claramente las Escrituras, puedan comprender las Escrituras. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.